saludo, bienvenidos a una edición más de Pulso Empresarial. Comentábamos recientemente que en los próximos meses la batalla por nuestras libertades y derechos que nos quieren arrebatar iba a ser uno de nuestros ejes de actuación, y estábamos en lo cierto. Si la sociedad no medita que estamos ante la mayor amenaza a nuestras libertades y derechos de los últimos 50 años, como consecuencia de ello, sufriremos un deterioro irreparable de la democracia. Nadie que piense de forma racional se cree que por declarar el toque de queda entre la 1 y las 6 de la madrugada se va a cortar ningún riesgo sanitario. Se está utilizando una enfermedad, ahora con unos bajísimos índices de letalidad, en beneficio de otros intereses. Nos roban los derechos bajo la complicidad de aquellos que debieran de modular que tal cuestión no ocurra. Silencios cómplices y casi criminal. Pues así estamos, mientras la pobreza sigue avanzando, como luego hablaremos. Pero vamos a empezar hablando de la noticia de la semana, sin ningún tipo de duda, pero que tiene también una consecuencia importante y que demuestra hasta qué punto la quiebra del Estado de Derecho se ha producido en España, lo que hubiera tenido que llevar a la dimisión del gobierno, cosa que no ha sido. Tenemos aquí a don Carlos Pajares. Un saludo, don Carlos. Un saludo, muy buenas. Don Aurelio Sastre, un saludo. Un saludo y muy buenas tardes. Bueno, me refiero a la sentencia del Tribunal Constitucional, que ha declarado el primer toque de queda como inconstitucional, pero más que eso, que estaba muy anticipado, a pesar de las presiones, que este es el escándalo, que se están conociendo a los magistrados, alguna de ellas ya denunciada por una de las personas integrantes, y precisamente no conservadora, precisamente demuestra que la quiebra del Estado de Derecho es un hecho en España, y que estamos en una situación de suma gravedad, porque se está jugando con nuestros derechos y nuestras libertades, se está jugando con las garantías precisamente de los más débiles, que son los ciudadanos. Don Aurelio. No, yo creo que es cierto, ¿no? Nunca como ahora se está viendo el poco respeto que hay a los derechos de los ciudadanos. Se están asaltando prácticamente y se están recortando derechos y libertades. Y a mí me parece que es un abuso el que esto lo hagan teniendo como argumento, o que crean que está justificado porque existe una pandemia, porque existe una... Usted ha visto que ahora, después de todas las medidas y de todas las restricciones que han llevado a cabo, pues esto sigue disparado, lo cual quiere decir que todas esas medidas no han tenido efectividad, que hay que buscar otros métodos, pero automáticamente lo que sí reclaman, y lo hacen todos, yo diría todos los gobiernos de comunidades autónomas, todos están reclamando más poderes, están reclamando medidas que están relacionadas pues con, que yo creo que serían propias de tiempos de guerra, es decir, toque de queda. Ya, usted acaba de decir que el toque de queda de 1 de la madrugada a 6 no tiene visos de tener una gran efectividad, y yo estoy de acuerdo en eso, porque quienes hoy son más responsables de expandir la pandemia, pues eso lo harán a otras horas, buscarán otro momento y seguirán haciendo lo mismo. Entre tanto, todavía vemos la lentitud con que va lo de las vacunas. Uno de los problemas de las vacunas es que ahora no llega al 50%, y uno de los problemas de las vacunas, que para mí es que dicen que no les llegan dosis. Ahí hay un problema que es muy claro, y es que son los gobiernos quienes han querido protagonizar en todo momento la adquisición de este elemento tan básico, en vez de dejarlo en los canales habituales. Aunque tenemos la posibilidad de desviarnos, eso lo vamos a dejar para los últimos 10 minutos. Pues, vamos a hablar un poco del tema, el tema de fondo de las libertades, el recorte de las libertades, y afortunadamente el Tribunal Constitucional, eso debería llevar a una dimisión del gobierno, don Carlos. Hombre, lo triste de todo esto es que el que debería de ser el mayor defensor de la legalidad, de la separación de poderes, que es el Ejecutivo, en este caso el Gobierno, es el que más ataca precisamente esa separación de poderes, y el que más pone en tela de juicio las sentencias judiciales. Si el propio Gobierno es el que ante la ciudadanía nos está diciendo
que las normas no hay casi que cumplirlas, o cumplirlas pero luego criticándolo de esa manera tan severa. Lo hemos visto con el tema de los indultos y lo vemos ahora con la sentencia del Tribunal Constitucional, la manera que están teniendo ya no solo de reaccionar a la sentencia, sino como desgraciadamente parece que está surgiendo, que se están empezando a conocer las presiones a miembros del propio tribunal para que cambiaran su opinión o matizar. Eso es gravísimo, eso es gravísimo. Pero lo curioso es eso, que al final estamos trivializando cosas que son de una enorme gravedad. Estamos trivializando además eso, la separación de poderes y en este caso la importancia que tiene la justicia, porque, como decía, tendría que ser el máximo defensor precisamente de esa separación de poderes. ¿Por qué? Porque la imagen ante la opinión pública es: ¿cómo me van a obligar a mí a pagar mis impuestos, a respetar las normas, cuando ellos precisamente las están cuestionando constantemente según les interese o no les interese? O sea, a mí me parece, como usted bien decía, que más allá de la situación económica, que es gravísima, lo que se está produciendo es un problema de merma de derechos fundamentales para la ciudadanía. Se está viendo cómo este sistema democrático que nos dimos hace muchos años se está viendo sacudido, y que esperemos que entre todos seamos capaces de defenderlo y de que salga, en todo caso, más reforzado y no más minimizado. Antes de pasar al tema de Canadá, precisamente todo este tipo de normas y medidas que evidentemente dicen, no, bueno, es que han sido tomados en pandemia. Bueno, como España, en ninguno de la Europa occidental, pero bueno, es que ha habido países en los que no se han tomado medidas y que ahora mismo tienen menos casos que nosotros. Claro, no hablan de ellos, han desaparecido del mapa, o estados. No voy a repetirlos porque lo he repetido muchas veces. Pero mira, decía el canal Bloomberg de Economía que el hambre, impulsado por esta pandemia, que yo creo que al final es una guerra y un reseteo, está siendo aprovechada para eso, va a tener unas consecuencias catastróficas en África, en Oriente Medio, y unas subidas de precios que ya se están notando en Europa y en los países occidentales realmente tremendas, don Aurelio. Es decir, todo esto está beneficiando a grupos de presión de manera inmediata. Ayer leía que los resultados de los fondos en Estados Unidos que están disparados y cómo están comprando, concretamente BlackRock, cómo están comprando viviendas a particulares que no pueden hacerse cargo de una manera tremenda. Mientras las televisiones siguen atemorizando y los gobiernos, que yo creo que esto es una especie de guerra encubierta, que menos investigar como China resulta que prácticamente no llegaba a tener vacunado el 8%, porque la gente no más que se ha vacunado en los sitios y está funcionando. Bueno, hay cosas que son milagros que quiero que me lo expliquen, ¿verdad? Que me lo expliquen, yo quiero entenderlo, porque soy un ser racional. Entonces, este tema, lo que va a venir en los próximos años, es algo tremendo, y a mí yo me echo a temblar, y que la sociedad se la está engañando, lo que puede suceder. Es decir, personas y personas que pueden entrar en la medida. Es decir, había unos datos que en España, concretamente, 3 millones de personas están en estos momentos en la pobreza material más severa. Y no voy a decir de África. La pobreza está aumentando, vamos, de una manera exponencial. Esta es una realidad. Hoy la población en riesgo de pobreza aumenta de una manera espectacular. Y sobre todo en el área infantil, ¿no? Sí. De la pobreza infantil creo que ya hoy es alarmante y no hay ninguna medida sobre eso, porque usted ve los gobiernos que están en otra cosa, no están en los problemas reales de la gente, que es una de las cosas pues que estamos viendo la ciudadanía. Y en cuanto a que dice quiénes se están haciendo los dueños, sí. Totalmente se están haciendo dueños de la vivienda, se están haciendo dueños de las empresas, por los grandes fondos de capital. Antes dice, bueno, pues son los bancos los que verdaderamente tienen el poder en ese país. Pero hoy los bancos los fondos son propietarios de los bancos. Los fondos hoy tienen el 20% de la banca es de fondos. Yo recuerdo cuando se hablaba de la familia Botín, tenían un 3, un 4% del Banco de Santander. Ahora estos fondos tienen un 20%. O sea, el poder, no digo exactamente de ese banco, pero en esas medidas se mueven. El poder de estos fondos está siendo tremendo y es
pura especulación, porque las viviendas, por ejemplo, que es un elemento básico y que yo creo que la vivienda debería estar fuera de la especulación, no debería estar permitida, un bien tan esencial y tan necesario para la gente y para la familia como es la vivienda, eso debería estar fuera de la especulación y debería haber mucha vivienda social, pero claro, si viviendas sociales, como se ha venido dando el caso, han sido vendidas a fondos buitre y subiendo rentas a quienes estaban en ellas o directamente echándoles de esa vivienda, pues bueno, y el camino que llevamos es lamentable, ¿no? De manera que, efectivamente, como usted bien dice, las consecuencias que estamos viviendo son desastrosas porque el poder lo tienen fondos que no les importa la ciudadanía. Decía don Carlos el otro día que la pandemia ha sido aprovechada para otras cosas, para quitarnos libertades, para que haya un poder casi con tendencias totalitarias, porque claro, el totalitarismo es que un presidente del gobierno, como hoy recoge algún medio de comunicación, creo que es Libertad Digital, aprovechara cada vez que se encontrara con el presidente del Tribunal Constitucional para presionarle. Y también la denuncia, como recogido OK Diario, a Encarnación Roca, del área progresista, que ha denunciado ante el propio pleno del Tribunal Constitucional haber recibido presiones de Carmen Calvo. Todo esto, si es verdad, que tiene que serlo, porque si no, es delictivo, es de carácter delictivo, sería prevaricación y prevaricación grave. Entonces yo no quiero poner acentos catastróficos, pero estamos, don Carlos, en una situación gravísima, como no ha vivido la democracia española desde, bueno, yo creo que desde el golpe de Estado de Tejero, sin ningún tipo de dudas, don Carlos. Sí, porque es una situación en la que están confluyendo muchos elementos que son peligrosos, son difíciles de gestionar. Usted decía, yo me acuerdo cuando estudiaba economía que una de las cosas que te comentaban era que hace años, cuando había un mal año de cosecha, no catastrófico, un mal año de cosecha era mucho mejor que un buen año de cosecha, porque esa escasez generaba subida de precios y al agricultor le venía estupendamente bien. Pues por ejemplo, eso es otro de los elementos que se está aprovechando en esta situación y algunos los están aprovechando muy bien. Y en un país como este, donde estamos demostrando tantas debilidades como sociedad, no somos una sociedad democrática madura y fuerte, capaz de defender y de defenderse, pues lo están aprovechando muchos precisamente pues para hacer grandes negocios, porque se van a hacer y se están haciendo grandes negocios y se van a hacer grandes negocios en España, y también para toma de posiciones para precisamente personas que están buscando países como el nuestro, débiles, donde sea fácilmente manipular tanto la justicia como al Ejecutivo, como al Legislativo si fuera necesario. Sí, acabe. En definitiva, por eso es la situación tan difícil. Es una situación compleja en la que yo creo que todos como sociedad deberíamos dar y demostrar estar a una altura superior a la que en estos momentos estamos dando respuesta. Y desde el punto de vista económico, y usted hablaba de la pobreza, para muchos también, el generar una situación, muchos han pensado desde el punto de vista de la teoría económica, y lo hemos visto, lo hemos oído muchas veces, que una situación catastrófica como podía ser una guerra, luego generaba nuevos inputs y impulsos de carácter económico. Nuevas fortunas. Exactamente. Yo creo que esto también se está aprovechando precisamente para que algunos vuelvan a hacer reorganización económica de este mundo que nos ha tocado vivir. Bueno, vivimos ahora tiempos también convulsos. Yo no sé si dejar fuera el tema de Cuba, pero sí, brevemente, porque quiero hablar un momento de Cantabria, de unos datos realmente tenebrosos para nuestra tierra. El fracaso del comunismo, de ese régimen criminal de Cuba, es un régimen criminal, y que este gobierno INAN es un gobierno realmente, bueno, ya los nuevos ministros, yo pensaba en una esperanza, pero bueno, la señora Calviño confirma que es un bluff político, es decir, con todos mis respetos en lo personal, respetos al máximo, en lo político es uno de los grandes bluffs de nuestra democracia. Lo está demostrando, está tragando todo y bueno, pues es una funcionaria gris más de Bruselas, que puede tener muchos idiomas, pero desde luego no tiene ni idea de lo que está pasando, o no quiere tenerlo. Lo de Cuba demuestra el fracaso, pero a mí me preocupa lo de Cuba, pero me preocupa muchísimo más como español,
que haya dirigentes políticos que se llaman demócratas, que se les llena la boca y que no condenen a este régimen. Y solo tiene una explicación: que hay en Cuba y en Venezuela informaciones muy serias y muy graves, como ha dicho un diputado europeo, que pueden afectar a grandes personas cercanas a las políticas actuales. Yo creo que no tiene otra explicación, porque viendo ayer vi unas imágenes, no las habrán visto en televisión española seguro, de un autobús que han reclutado a gente y salen con bates de béisbol, bajan del autobús para reforzar con bates de béisbol. Es realmente sanguinario lo que está haciendo esta gente. Y sindicatos callados, etcétera, callados. Yo digo que son cómplices del totalitarismo y que son unos comediantes. Y luego nos vienen hablando de Hungría, de que porque hay una ley que defiende a los padres, que diga, oiga, no, mire, en los colegios que se enseñe lo que hay que enseñar, no otras enseñanzas que deben de ser, quedar en el ámbito de la familia. Ponen el grito en el cielo, hay que echarles de la Unión Europea, pero si igual se marchan ellos, y adiós Unión Europea. Don Aurelio, es que esto es gravísimo, ¿no? Yo lo que creo que la base de todo esto es una gran falta de respeto ya al pueblo y a la gente. O sea, porque dicen cosas que atentan contra el sentido común. Vamos a ver, todos sabemos que Cuba es una dictadura. O sea, no hace falta ser muy listo para que todo el mundo sepa que Fidel Castro hizo la revolución y que ahí se quedó definitivamente un sistema absolutamente totalitario que ha llevado a Cuba a la mayor de las miserias. Ahora lo estamos viendo también, se ha visto toda la situación de hambruna en Cuba y de cómo, bueno, ha ido perdiendo vigor desde el primer momento, pero ahora estamos viendo con la pandemia esta que la gente muere ahí como moscas, sin medicamentos, sin recursos de ningún tipo, y ahí siguen los Castros como dueños absolutos de Cuba, ¿no? Forraos de dinero, ¿eh? Entonces, que dirigentes de un país democrático no sientan vergüenza o no sientan pudor cuando les preguntan que si es un régimen, si es una dictadura el régimen cubano, y se callen, pues oiga, a mí me parece que eso es un insulto a la inteligencia. Están ustedes haciendo el ridículo por no decir que ese es un sistema absolutamente totalitario. Y luego, ellos que ponen etiquetas a todo y dicen, hombre, ¿para qué vamos a estar poniendo etiquetas? Pero si no hay nada en este país al que no le hayan puesto una etiqueta, que hable Vox, por ejemplo, o en fin, otros grupos. Quiero decir que hoy se ha perdido el respeto al pueblo y a la gente. Por eso hacen lo que hacen. Y ya no les importa decir mentiras que son escandalosas. Y estas presiones que a los tribunales eso es que van totalmente con una claridad asombrosa. Y además casos como, por ejemplo, la ministra de Defensa, que es una magistrada, diciendo que el Tribunal Constitucional debe tener sentido de Estado. Será de tu Estado, del Estado que tú tienes en la cabeza. Porque la gente... Esto a mí me recuerda cuando el ministro Bermejo decía pues que los tribunales deberían manchar las togas con el barro del camino. Bueno, yo creo que las togas no se tienen que embarrar, porque a mí me parece que las togas son la única esperanza del pueblo. No, y deben de serlo, ¿verdad? Porque es la última defensa. Mire, hay un hecho que se va a producir, que debe de ser de titulares. A mí me preocuparía que el ministro de Justicia, el de los indultos, etcétera, entra esta semana en su puesto de la Audiencia Nacional, cuando debía de ir a un frigorífico. Se le debiera de pagar el sueldo, se le debiera mantener, o mandar a un sitio gris que no tenga responsabilidad. Pero ¿cómo puede dictar sentencia ese señor? Está contaminado de arriba abajo. Es decir, está contaminado de arriba abajo, por muy cabreado que esté ahora con el señor Sánchez. Ese señor no puede ser magistrado ahora, aunque la ley lo permita, desde el sentido común. Don Carlos, es que estamos dejando de ser un Estado democrático, y es que es gravísimo, porque es que las formas en política son tan importantes como el fondo. Es decir, a usted le toca a ese señor, yo le inhabilito inmediatamente, y digo, este señor está contaminado, me puede perseguir por cuestiones ideológicas, pero eso está claro, don Carlos. Bueno, lo que está claro es que desde el punto... Es que no ha caído en reparar eso, que es gravísimo. Sí, pero como lo que estamos comentando, el problema es que
desde el punto de vista intelectual hemos perdido el respeto hacia la población y hacia la sociedad. Hablaba don Aurelio de Cuba. Claro, es que cómo voy a... Quien se ha criado pensando que lo idílico era la Unión Soviética y Cuba, dos regímenes que se fueron desmoronando poco a poco, pero pasa como siempre, eso se desmorona, siempre lo hemos dicho, o sea, parar algo que lleva una inercia cuesta. Y bueno, pues hacemos elucubraciones y decimos que un mundo feliz era lo que se vivía en Cuba. Ahora, de repente, lo que sí hemos estado viendo es como de Cuba no ha habido ni hay prácticamente información de cuál es su situación, tanto económica como social. Y no interesa que se sepa cuál es, porque al final pierdes el sustento ideológico, que es lo que te ha mantenido y te mantiene en el poder. Es que recordemos que todas estas personas, y lo vuelvo a decir, sus ideales y su aspiración era convertir este país en una Cuba. Cuando Cuba se ha desmoronado económicamente, si se fijan ustedes, hemos cambiado el objetivo a mirarnos, que era Venezuela, otro país que efectivamente se ha ido desmoronando a un paso agigantado, pero una Venezuela de hace 10 años era una Venezuela que todavía vivía con cierta riqueza. Bueno, se les van cayendo los referentes y lo que tienen que hacer, porque es que si yo ahora termino diciendo que Cuba es una dictadura, que Venezuela es una dictadura, que Argentina es un país populista, que Perú es otro país populista, al final, ¿qué referente me queda? No me queda ninguno. Terminar claudicando y diciendo que desgraciadamente para ellos el capitalismo, el libre comercio y los países liberales son los únicos que funcionan. Hablando de Cuba, ha habido mucho, efectivamente, muchos que se llamaban progresistas y demócratas, tenían a Che Guevara o Fidel Castro y tal. Yo voy a poner una audiencia en mi propia familia, quiero decir, indirectamente, ellos vendieron la idea, Cuba, Fidel quitó a los ricos para dar a los pobres. Falso de toda falsedad. Mi abuelo era un humilde maquinista de ferrocarril en Cuba. Tenía sus ahorros, su casa, porque trabajaba mucho. Los españoles que fueron allí, que quisieron trabajar, salieron para adelante y le quitaron todo. Es decir, es falso. Es falso. Y Fidel Castro era de la mayor burguesía, de hecho su hermana está en Miami, una de las familias más ricas. Yo tuve la oportunidad de conocer a una persona que hoy fallecida, que fue compañero de mesa casi de tal, bueno, me contaba muchas cosas del tema. Es la gran mentira, porque el comunismo es mentira. Uno lee Archipiélago Gulag, etc. Es decir, lo increíble es que la gente, solo desde el mal se puede abrazar el comunismo. Don Carlos, es que yo pongo esta anécdota porque yo en casa tengo en casa de mis padres un cartón de acciones antiguas, de ahorros de mi abuelo, que era un maquinista de ferrocarril. Y le quitaron una casa que tenía, le quitaron todo. Le quitaron todo, sí. Es decir, no, es falso de toda falsedad. El comunismo es mal intrínsecamente en sí mismo, donde se ha puesto en práctica. Don Carlos. Perdón. No, que lo que iba a decir es que además, como no se apean de ese burro, para justificar la decadencia económica de estos países, al final lo que se buscan son explicaciones siempre exógenas. En este caso es el bloqueo norteamericano, el bloqueo de no sé qué, que son también falsos. O sea, Cuba posiblemente tenga bloqueado y está bloqueado por los Estados Unidos. Pero usted puede hacer relaciones con el resto del mundo no lo tiene bloqueado. Y si no tienen para comer es porque económicamente es un auténtico desastre y no puede seguir adelante. Lo mismo le pasa a Venezuela. Y recordemos una cosa que es muy triste. En Venezuela en Cuba no hay azúcar. No hay azúcar. En un país que era uno de los máximos. En Venezuela no hay petróleo. Y en Argentina no hay carne. Bueno, vamos a hacer hablar el tema, voy a dejar el tema de Cantabria para otro día, porque había tomado aquí una nota sobre el tema del COVID, yo creo que lo que afecta a la hostelería. Hay una cosa que ya... Sí, quería añadir, pues muy breve, porque nos quedan 4 minutos. Del marxismo, y bueno, el marxismo no tiene ningún sentido, además desde que cayó el telón de acero, pues prácticamente el marxismo hoy Rusia es un capitalismo salvaje, ¿no? Hay una crisis total de las ideologías y ya ni ellos mismos, ni los propios que hoy se llaman marxistas, que no es marxismo, hay que hablar de comunismo real, ni ellos ya están por esa labor, de ahí la ideología de género. Están buscando otras salidas. Claro, están buscando pero siempre para dividir otros y crear problemas. Sí, pero que puedan encontrar adeptos, ¿no? Porque ya saben que por la ideología comunista ya no hay nada que hacer. Eso es totalmente. Obsoleto. Buen apunte. Mire, he hecho una pequeña meditación que he sacado también de la red y que yo he modificado
Pero lo único que trato es hacer pensar a los televidentes. En este caso no voy a dar opinión, aunque en el fondo puede que sí, pero hacerle pensar y luego les pido. Destrucción sistemática de la psique del ser humano. 1. Aislamiento, toques de queda. 2. Monopolio de la información, censura y supresión del debate científico. 3. Agotamiento y debilitamiento inducidos, encierros, mascarillas, terror con bombardeo de noticias, creación de pánico. 4. Amenazas, normas, leyes, la mayoría sin apoyo científico previo, multas. 5. Algunas concesiones ocasionales para luego volver a restringir. 6. Humillación y degradación del que es disidente, del que piensa distinto. 7. Dependencia de las administraciones públicas. Cierres, ruina, desesperación para generar ayudas desde el Estado. Resultado, pongo yo, locura colectiva y falsa percepción de la realidad. Don Aurelio y dos intervenciones. Bueno, todo eso está, efectivamente, aquí hay un objetivo muy claro y es la manipulación ya no solamente de las personas físicamente, sino la manipulación mental de la gente, ¿no? Es un objetivo muy claro porque además todo esto les está resultando a ellos muy cómodo. Mientras la gente esté atemorizada y con miedo, no se reivindican otras cosas, porque ¿cuánto tiempo hace que no escucha usted, que no oye hablar, por ejemplo, pues del empleo, de la actividad económica, de las reivindicaciones tradicionales? Ya no hacen falta ni trenes para Cantabria, mientras se sigue amenazando y actuando con cosas como, por ejemplo, que uno dice, bueno, con nocturnidad y alevosía, y que no ve usted que haya una defensa de lo que son los entes regionales, la autonomía, como es, por ejemplo, el querer tirar el puente de Serdio sin querer dejar una salida a los habitantes, ¿no? Y que además están haciendo guardias porque piensan que por la noche pueden ir y tirarlo. Bueno, quiero decir que todo esto va en una dirección. ¿Por qué? Porque tienen un objetivo muy claro, que no es buscar ni la mejoría de la situación económica, nada de esto, sino que hay otros objetivos que yo creo que son oscuros. ¿Qué me parece esta meditación? ¿La ha hecho usted meditar o no? ¿O sí, está bueno, yo creo que es lo que ¿son mentiras o son verdades? No, sí es lo que estamos viviendo. El objetivo, uno puede cambiar cuál es la percepción de lo que... Pero en definitiva, al final todo esto, como usted bien decía, lo que lleva es a que no estemos hablando de la pobreza que aumenta de manera importante, no hablamos del tema catalán, no hablemos de la disminución de derechos, no hablamos de las cosas realmente importantes, porque al final, como bien reflexionaba usted, pues vivimos sometidos a una tensión permanente por una quinta ola, que será una sexta y seguramente una séptima, Dios no, quiera que no, pero bueno, vamos abocados a eso. Y bueno, pues eso tapa al final pues otra serie de cuestiones que son tan como mínimo preocupantes como la propia enfermedad. Acabo con una mentira tapa otra mentira y digo, miren ustedes la hemeroteca del año pasado por estas fechas, ¿no? Busca el diario Montañés del 16 de julio de 2020. Cantabria tenía menos casos que ahora. Bueno, este es otro tema que habría que estudiar, pero vamos a dejar tiempo. 28 casos. Pero decía un alto cargo de sanidad, y un nombre no voy a decir. Con mascarillas derrotaremos al virus. Pues ya está dicho todo. Es decir, una mentira trata otra mentira y rollos y la gente atemorizada. Pero hoy es el Día del Carmen y es un día maravilloso. Un abrazo también para los pescadores que han tenido esta desgracia. Un abrazo para las gentes de la mar. Y que la Santísima Virgen, con el recuerdo también para ese amigo mío entrañable, que siempre ese día, Calín, que le recuerdo tanto, la Santísima Virgen nos lleve la palma de su mano, que de verdad, en estas circunstancias actuales, lo necesitamos y mucho, pero ustedes reflexionen por sí mismos, ni siquiera nos hagan caso a nosotros, de verdad, se lo pido por favor, porque no estamos en posición de la verdad, solo intentamos sacar ideas para que ustedes piensen por sí mismos, que es lo que no dejan los medios de comunicación actuales. Que tengan una feliz semana, paz y bien.